Hola, ¿qué tal? Soy su profesor de química y hoy vamos a hablar sobre los lípidos. Ok, antes de hablar sobre los lípidos, su clasificación, sus tipos, sus características o los usos en la industria, hay que definir qué son los lípidos y su importancia biológica. Cuando hablamos de los lípidos, tenemos que tener en cuenta que son biomoléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, aunque algunas contienen fósforo y nitrógeno. Son hidrofóbicas, esto quiere decir que no se disuelven en agua, pero son solubles en solventes orgánicos como el alcohol y el éter. Y más adelante vamos a hacer un experimento. Cuando hablamos sobre su importancia biológica, los lípidos son esenciales para la vida, desempeñando roles clave en la energía, la estructura celular, la regulación de estos procesos metabólicos, que eso vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre las funciones principales de los lípidos. Ahora sí, vamos a pasar a hacer el experimento. Okay. En el experimento que vamos a realizar el día de hoy, tenemos aquí dos vasos con agua, tenemos jabón líquido, y tenemos aceite. ¿Okay? Ya sabemos que los aceites forman parte de los lípidos, eso también vamos a profundizar más adelante. A continuación vamos a verter el aceite en el vaso con agua. Como se darán cuenta, el aceite no se mezcla con el agua, ¿no? Se forma aquí una capa de aceite por arriba y acá abajo queda el agua. Si nosotros lo batimos, se forman burbujas, pero aún así no se va a mezclar el aceite y el agua. Prácticamente es una mezcla heterogénea. Ahora vamos a vertir el jabón en el otro vaso con agua. En este caso, como pueden visualizar, el jabón sí se mezcló con el agua formando una mezcla homogénea. Ahora, lo que vamos a realizar en este momento, vamos a mezclar esta mezcla homogénea con el vaso con agua y aceite. Y vamos a proceder a batir. Como podemos observar, en este caso, el aceite sí se mezcló con el agua gracias a la ayuda del jabón líquido, no por la saponificación. Muchas gracias. Como ya hemos visto sobre la introducción, sobre su importancia biológica y el experimento que realizamos, ahora sí vamos a proceder a hablar sobre la clasificación de los lípidos, los tipos de lípidos que se encuentran en la naturaleza y sus funciones. Cuando hablamos de la clasificación de los lípidos, hay que tener en cuenta que se dividen en tres: los lípidos simples, los lípidos compuestos y los lípidos derivados. Cuando hablamos de los lípidos simples, están formados por ácidos grasos y alcohol. Tenemos los triglicéridos, los famosos triglicéridos. Son el principal tipo de grasa en los alimentos y el cuerpo humano. Están formados por una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos. La función de los triglicéridos es el almacenamiento de energía en el tejido adiposo. Con los lípidos compuestos contienen además otros elementos como el fósforo o azúcares. Tenemos como un ejemplo claro los fosfolípidos, que forman parte de las membranas celulares. Tienen una cabeza que es hidrofílica, esto quiere decir que la cabeza atrae el agua, mientras que las colas son hidrofóbicas, rechazan el agua. Y por último tenemos los lípidos derivados. Cuando hablamos de los lípidos derivados, son moléculas derivadas de los lípidos simples o compuestos, los esteroides, que estos incluyen el colesterol y hormonas como testosterona, que es para los hombres, y el estrógeno, que son de las mujeres. Y también tenemos vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Ahora sí vamos a hablar, en este caso, de los tipos de grasas. Tenemos dos tipos de grasas: las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Una de ellas van a ser, por así decirlo, grasas dañinas para la salud humana, y la otra sí van a ser grasas beneficiosas para la salud humana. Cuando hablamos de las grasas saturadas, contienen ácidos grasos con enlaces simples entre los átomos de carbono. Son sólidas a temperatura ambiente. Tenemos como ejemplo claro la mantequilla, la grasa de carne y aceite de coco. El impacto en la salud sobre estas grasas saturadas es que en exceso pueden elevar los niveles de colesterol LDL, este sería el colesterol malo, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mientras que las grasas insaturadas, que estas serían las grasas buenas, ¿no?, contienen ácidos grasos con uno o más de enlaces dobles en su cadena de carbono. Son líquidas a temperatura ambiente y existen diferentes tipos de grasas insaturadas: las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Las monoinsaturadas son como el aceite de oliva, el aguacate, mientras que las poliinsaturadas es el omega 3 y el omega 6 presente en los pescados grasos, las nueces, semillas, por ejemplo, los frutos secos.
El impacto en la salud sobre las grasas insaturadas es que ayudan a reducir el colesterol LDL, o sea, el colesterol malo, y aumenta el colesterol bueno, el HDL. Ahora sí, vamos a hablar sobre sus funciones principales de los lípidos. Y tenemos cuatro funciones principales: funciones energéticas, funciones estructural, función de aislante térmico y función de regulación metabólica. Cuando hablamos de la función energética, los lípidos son la reserva energética más concentrada del cuerpo, proporcionando 9 kilocalorías por gramo. Eso hay que aclarar porque el profesor anterior, el compañero Castro, hablaba sobre los carbohidratos. En este caso, los carbohidratos nos producen 4 kilocalorías por gramo y los lípidos son 9 kilocalorías por gramo, o sea que los lípidos no van a generar más energía, pero hay una clara diferencia. Los carbohidratos nosotros los absorbemos más rápido, instantáneamente, mientras que los lípidos tardan en que nosotros podamos recibir toda esa energía. Por otro lado, los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo se descomponen para liberar energía cuando el cuerpo lo necesita. Ahora, la función estructural es que los fosfolípidos y el colesterol forman parte de las membranas celulares, contribuyendo a su fluidez y estabilidad. Tenemos como función de aislante térmico que la grasa subcutánea ayuda a mantener la temperatura corporal y protegiéndonos del frío. Y la regulación metabólica, su función es que los lípidos son precursores de moléculas importantes como las hormonas esteroides, la testosterona, el cortisol y las prostaglandinas, que regulan procesos inflamatorios y de coagulación. Y para terminar vamos a hablar de ciertos ejemplos que podemos encontrar y aplicaciones de los lípidos. En la dieta, que son fuentes naturales, como el aceite de oliva, frutos secos, pescados grasos, aguacates. Y en las fuentes no saludables tenemos los alimentos ultraprocesados, frituras, grasas trans, por ejemplo las margarinas y algunos productos industriales. Y en la industria, la fabricación de jabones, cremas, cosméticos y biocombustibles. Y el uso en la industria también tenemos en la farmacéutica para encapsular medicamentos. Muchas gracias y gracias por todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Castro, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil. El tema que voy a explicar es un tema muy importante, los carbohidratos, y lo voy a relacionar con la salud. Primero hacemos una pregunta para poder reflexionar, para poder pensar un poco. ¿Sabías que hay enfermedades que se desarrollan por el consumo excesivo de carbohidratos? Lamentablemente muchas personas se enteran muy tarde y cuando conocen este tema ya no hay nada que hacer. Pero no todo es malo. Los carbohidratos son muy importantes para nuestra vida. Como introducción, tenemos, son la principal fuente de energía química de los sistemas vivos. Esos son los carbohidratos, los que nos dan nuestra fuente principal de energía. No todo es malo. Ojo, también es importante reconocer que no es la única fuente. Nuestro cuerpo obtiene energía por medio de lípidos y proteínas. En los organismos se encuentran tres tipos de moléculas biológicas en gran cantidad. Entre ellos están los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Qué son los carbohidratos? Piensa un poco. Carbohidratos. ¿De dónde vendrá esta palabra? Carbono e hidrógeno, correcto. Están compuestos los carbohidratos por carbono, hidrógeno y oxígeno. También se llaman glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono, sacáridos, y son elementos principales en nuestra alimentación. Ojo, son elementos principales en nuestra alimentación. No pueden faltar. Muy importante, no pueden faltar, que se encuentra principalmente en azúcares, almidones y fibras. Es muy importante porque son los carbohidratos los que nos van a dar energía para realizar nuestras actividades diarias: correr, caminar, estudiar, chatear y muchas otras cosas más. Pero ojo, no es la única. Aquí vamos a estudiar cómo funcionan estos carbohidratos, los tipos de funciones. Fuente de energía, ya lo hablamos, que es la principal fuente de energía de nosotros. Almacenar energía. Cuando nosotros consumimos azúcares en exceso, se almacena en forma de glucógeno en nuestro hígado o en los músculos, para que en cualquier momento el cuerpo pueda utilizarlos. También forman parte de estructuras celulares. Es muy importante. Por ejemplo, en los animales se encuentra presente en la membrana plasmática. También en los animales y en las plantas se encuentra presente en la pared celular. Aquí podemos ver cómo se clasifican. Los carbohidratos se clasifican en dos: simples y complejos. Tenemos simples como azúcar, miel, siropes, bebidas azucaradas,
zumo de frutas, postres, entre otras. Los complejos, avena, quinoa, pan integral, arroz, papa, entre otros. Son bastantes. Hay miles de productos que contienen carbohidratos y muchas más. Aquí hay una pequeña clasificación, un pequeño cuadro que podemos nosotros estudiar. Tenemos entre los carbohidratos simples están los monosacáridos, los disacáridos y los oligosacáridos. Entre los carbohidratos complejos están los polisacáridos. En esta clase solamente vamos a enfocarnos en los simples. Los monosacáridos son aquellos que están conformados por una sola molécula de azúcar. Están la glucosa, fructosa, galactosa. Se encuentran en leches, en frutas, en pasteles, en colas, pero carecen del valor nutricional. Importante, que esto es lo peligroso. Al no poseer un valor nutricional, estos azúcares se elevan en nuestra sangre, o sea, el nivel de azúcar en la sangre aumenta, lo que provoca que nuestro páncreas secrete insulina, que va a hacer bajar los niveles de azúcar, ¿verdad? Esto provoca que sintamos hambre, por lo tanto nos abre nuestro apetito. Los disacáridos, formado por la unión de dos monosacáridos, tenemos la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Tanto como la sacarosa, la lactosa y la maltosa son sintetizados, son descompuestos por respectivas enzimas. Por ejemplo, la sacarosa es sintetizada por la sacarasa, la lactosa por la lactasa y la maltosa por la maltasa. Y por último, pero no menos importante, tenemos los oligosacáridos. Frecuentemente se encuentran unidos a proteínas, formando la glucoproteína. Tenemos los trisacáridos y los tetrasacáridos, que se encuentran, por ejemplo, en las legumbres. Aquí tenemos un pequeño video que nos va a informar cómo nosotros podemos identificar los tipos de carbohidratos en nuestros alimentos. Tenemos yodo, en este caso usan agua destilada, y tenemos pan, frutas, entre otras. El yodo, debido a su composición química, permite diferenciar los carbohidratos. ¿Cómo lo hace? Podemos ver los diferentes tipos de colores, ¿verdad? ¿Qué sucede? El almidón se combina con el yodo, lo que hace reaccionar y produce este tipo de color. Por ejemplo, aquí tenemos un trozo de pan. El almidón, ¿dónde está presente? ¿Dónde está presente el almidón? ¿O qué tipo de carbohidrato es el almidón? Lo vimos anteriormente. El almidón es un carbohidrato complejo. Por lo tanto, el yodo solamente va a reaccionar a carbohidratos complejos. Por ejemplo, uno de ellos es los polisacáridos. Así que, mis estimados estudiantes, vamos con el tema más importante de la clase, las enfermedades. No es para tener miedo, es para tener un sentido de prevenir, de prevención. Primer punto, las diferentes enfermedades. La obesidad. La obesidad es una enfermedad que ataca a niños, adultos y ancianos. Cualquiera puede estar expuesto a esta enfermedad. Consumir más carbohidratos de lo necesario conduce a un exceso de calorías que el cuerpo almacena como grasa. Fuente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala que las dietas altas en azúcares añadidos están asociados con el aumento del peso corporal. La obesidad, que vemos tan común en todos lados, ¿es malo? ¿Es bueno? Usted mismo dedúzcalo. La otra enfermedad que va muy relacionada con la primera es diabetes tipo 2. Un consumo excesivo de carbohidratos refinados como pan, azúcar, refrescos, aumentan los niveles de glucosa en la sangre, provocando resistencia a la insulina. Es muy triste padecer de diabetes. Es muy triste. Es necesario poner conciencia en este tema. El consumo excesivo de carbohidratos es perjudicial para nuestra salud. Muchos toman cola todos los días. Todos los días toman colas. Son baratas, su sabor, ¿verdad? Pero nos hacen un gran daño. Hay que apreciar ese regalo que tenemos que es la vida. Hay más enfermedades, pero solamente me limito en dos. Como conclusión, los carbohidratos son fuente primaria de energía química para los seres vivos, para el sistema vivo.
es necesario considerar el estudio de esta molécula biológica de los carbohidratos para tener en cuenta, ojo, un mejor manejo de alimentos, consumo y su valor nutricional que en ella se encuentra. Hay que aprovecharla al máximo, pero hay que aprovecharla de forma responsable. Como retroalimentación de todo esto, hemos aprendido partes muy importantes de los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Qué nos ayudan? ¿Qué nos proveen? ¿Cómo se clasifican? Y cómo poder identificarlos por medio de un fácil experimento que tú lo puedas hacer en tu casa. Entonces, para concluir, los carbohidratos son la principal fuente de energía. Y preguntas para que puedas ah, reflexionar en tu casa. ¿Los carbohidratos los consumes de forma responsable? ¿Harás un cambio? ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Yo, mediano.